tenemos pendiente una conversación, ¿verdad? Era nuestra relación con el conflicto, ¿verdad? Todos tenemos claro que es un conflicto, ¿no? Bueno, podríamos entonces, aunque sea de una manera muy elemental, muy básica, ¿no? Definir el conflicto como una situación en la que se contraponen fuerzas, por ejemplo, ¿no? Y eso genera un desorden, ¿verdad? Genera un desorden, genera una inestabilidad. Y ciertamente todos vivimos en el conflicto, ¿no? Todos buscamos la paz, la serenidad, pero continuamente hay en nosotros una forma de inquietud, de tensión, que solemos maquillar con infinidad de cosas. Estamos con un coche viejo y queremos un coche nuevo, y creemos que cuando tengamos el coche nuevo pues ya seremos felices, ¿verdad? Pero cuando tenemos el coche nuevo resulta que al cabo del poco tiempo queremos un coche mejor, ¿no? O estamos en paro y queremos un trabajo, y cuando conseguimos un trabajo creemos que ya seremos felices. Pero cuando tenemos el trabajo, pues queremos otro trabajo mejor, o diferente, ¿no? Tenemos una pareja y al cabo del rato bueno, o no necesariamente una nueva, sino es posible que nuestro sentido de la fidelidad esté tan arraigado, o sea, sea tan profundo, que no pensemos en una nueva, sino que pensemos en la misma, pero con un comportamiento distinto. Esperemos de ella cambios, que actúe de otra forma. Entonces, nuestra vida es una sucesión de conflictos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no es solo una sucesión de conflictos, sino que es una sucesión de muchos tipos de conflictos que se solapan incluso entre sí o que confluyen entre sí. Es decir, nuestra mente, en la forma en que aborda la realidad, en la forma en que comprende la vida, las cosas y a nosotros mismos, es una forma conflictiva. El conflicto se genera en la mente. Al menos este tipo de conflicto que estamos hablando, ¿no? Pero todo conflicto exterior siempre es una consecuencia, una expresión, obviamente, de un conflicto interior. Si nuestra vida es conflictiva y nuestras relaciones son conflictivas,
Y eso lo vemos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Como antes tú señalabas, ¿no? Si vemos en nuestra sociedad, que está llena de conflictos de toda índole, si el trabajo está lleno de conflictos, las relaciones de pareja están llenas de conflictos, incluso las relaciones de amistad, ¿no? O familiares están llenas de conflictos. Nuestras relaciones o nuestra relación con la idea religiosa también están llenas de conflictos. Significa que la mente es conflictiva. Hay algo que falla en la mente, ¿no? Nosotros todo lo percibimos a través del filtro de las palabras. Todo lo que nosotros percibimos lo hacemos desde nuestros conceptos, creencias, lo que nos han dicho, lo que hemos leído, nuestro juicio. Es decir, nunca percibimos el mundo ni lo que cada cosa es de acuerdo a lo que es, sino de acuerdo a nuestras palabras, a nuestra conceptualización, a nuestra cultura. Esas palabras son la forma en que el pensamiento se proyecta en nuestra inteligibilidad. La mente hace el mundo inteligible y todo lo que pasa en él en base a toda esa amalgama de palabras, conceptos, ideas, pensamientos, etc. Es decir, nosotros entendemos el mundo desde el pensamiento y con el pensamiento. Sin embargo, como hemos dicho muchas veces, el pensamiento es el tiempo. El pensamiento es lo pasado. Con lo cual, existe un problema de base, y es que queremos vivir el presente, abordar el presente desde el pasado, ¿no? Y aquí se origina ese gran problema, grande de verdad, que es el deseo de llegar a ser. El deseo de llegar a ser. Entendemos que si el mundo que vivimos y la conciencia, entre comillas, que hacemos de las cosas viene del pasado, hay un conflicto básico y continuado de nuestra proyección en la vida a través del tiempo. Y esa proyección de la vida a través del tiempo se cristaliza en ese deseo de llegar a ser, porque siempre hay un deseo de llegar a ser. ¿No? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? En ese ejemplo del que está en paro y desea estar empleado, ¿no? Y cuando ya está empleado desea estar empleado de otra forma, mejor, lo que sea, ¿no?
no olvidemos que toda idea es una conceptualización simbolizada del pensamiento. Y entonces nosotros, como nos movemos por ideas, que son la simbolización de un conjunto de pensamientos, todos nosotros siempre queremos dirigir nuestra conducta o regir nuestra conducta y nuestra vida en base a ese símbolo, a esa idea. Pero esa idea es una idea, es decir, siempre va a haber un conflicto. Porque no es real. Entonces, ¿es posible vivir sin conflictos? También hay aquí una cosa, todos continuamente afirmamos y negamos, afirmamos y negamos. O sea, en cada momento en nosotros hay una afirmación y una negación, ¿no? Lo que soy con respecto a lo que quiero ser, ¿no? Donde estoy con respecto a donde quiero llegar. Por ejemplo, ¿no? Es muy posible que vengáis a estas clases de meditación porque en el fondo deseáis tener una vida feliz y equilibrada, ¿no? O deseáis liberaros de la mente, liberaros del pensamiento, liberaros del miedo, tener una mente libre, ¿no? Libre del batallar de las antítesis, libre del conflicto entre opuestos, una vida plena y afirmativa, natural y sencilla, ¿no? Pero toda esa proyección que hacemos en ese concepto que cada uno tenga de la meditación es una proyección que nos condena al conflicto. Hará que nuestra relación con la meditación sea en su origen conflictiva, ¿verdad? Si nosotros entablamos una relación de pareja y lo hacemos en base a nuestro concepto de felicidad, es maravilloso, ¿no? Compartir tu vida con alguien y poder vivenciar la realidad del amor, ¿no? Y eso es muy bonito y a todos nos ilusiona, ¿no? Pero esa conceptualización hace que ya esa relación vaya a tener conflictos, vaya a ser conflictiva. Porque no podemos entender nada de la vida desde el pensamiento. Sin embargo, es la única forma en que nosotros abordamos la vida. Desde el pasado, desde la palabra. ¿Es posible entonces vivir sin conflicto? Todos tenemos una decisión sobre lo que queremos en la vida, ¿no? Y eso implica la negación de lo que no queremos, ¿verdad? Porque fijaos qué paradójico,
Siempre hablamos de la vida afirmativa, pero es que la vida afirmativa conlleva una vida negativa. A la fuerza, ¿no? Es decir, todos sabemos qué es lo que nos gusta, pero rechazamos lo que sabemos que no nos gusta. Por ejemplo, a nadie le gusta cansarse, por ejemplo, ¿no? Sentirse cansado, ¿no? A nadie le gusta quedarse sin recursos económicos, ¿no? No tener dinero, ¿no? A nadie le gusta estar solo sin remedio, por ejemplo, ¿no? La soledad impuesta, ¿eh? Quedarse uno solo, eso a nadie le gustaría, ¿no? A nadie le gusta, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta el McDonald's, ¿no? Ir a comer al McDonald's, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, aunque hay más gente que le gusta de la que no le gusta, pero... Hay gente que no le gusta la muerte, ¿verdad? A la mayoría de la gente no le gusta lo de la muerte, ¿no? O sea, la muerte es bastante feo, ¿no? A nadie le gusta la enfermedad, etc. Entonces, nosotros afirmamos nuestras ideas buscándolas, persiguiéndolas, lo que es un continuo conflicto, ¿verdad? Porque es una vida donde huimos de lo que no nos gusta, buscando lo que nos gusta. Hay conflictos muy serios, hay conflictos que nos enloquecen. Hay otros que son más llevaderos, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo que no nos realiza, ¿no? Pero bueno, pues me aguanto y queda mi dinerillo y bueno, me compensa, aunque me aburro tremendamente, pero hay etapas en la vida en que se puede llevar mejor, otras etapas que se puede llevar peor, pero bueno, más o menos uno ahí va aguantando el tirón, ¿no? Sí, y hay otros conflictos que llega un momento en el que la tensión generada por la mente es tan grande, tan insoportable, que son insostenibles, ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja muy muy desgastada, llena de rencores y de resentimiento de toda índole, ¿no? También existen conflictos con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en forma de culpa, ¿no? A lo mejor uno se arrepiente de no haber, no haber estudiado una carrera, a lo mejor, ¿no? Y entonces toda su vida se arrepiente de no haber estudiado una carrera y piensa que si lo hubiera estudiado, pues tú lo habrías ido mucho mejor, por ejemplo. Otro engaño más de la mente, ¿no? Pero entendemos que esta manera en la que todos, sin excepción, hacemos conciencia de la vida y de nosotros mismos es algo esencialmente, originariamente conflictivo. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos claro? Pero yo creo, Raúl, que el conflicto no tiene por qué ser malo. Es más, incluso a veces es necesario el conflicto, o incluso en el conflicto es donde muchas veces uno se plantea y aprende las cosas, porque si estás confortablemente, pues no te cuestionas
Pero cuando empieza el conflicto, cuando ya empieza, ahí es donde ya aprendes la vida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ajá. Es donde te cuestionas a ti mismo, cuestionas las cosas y ves otra dimensión, ¿no? El hecho de que nosotros en la vida la tengamos muy pensada, tenemos la vida muy pensada y sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y estamos programados para perseguir lo que queremos, maquillándolo y justificándolo de mil maneras sublimes y maravillosas, ¿no? Vale. Entonces vamos desplegando nuestras estrategias vitales para satisfacer nuestros deseos. Y en el fondo siempre buscamos la autosatisfacción. Bien. Esa búsqueda de satisfacción, de satisfacciones de expectativas, de ideas, de comprensión de las cosas, de todo, ¿no? Bien. Eso hace que el planteamiento de la vida en sí se basa en el conflicto. Se basa en el conflicto. Y es lo que le da sentido. Por eso, de alguna manera, tú es lo que estás señalando, ¿no? Si es que el conflicto es bueno, porque es lo que te hace crecer. ¿Entendemos? Así lo veo. Sí, no. Y obviamente, sí, Marta, iba a decir algo, ¿no? ¿Alguien iba a decir tú, Uribe? ¿Sí? No, es que, bueno, escuchando a Carmen, yo me hago más que darle vuelta y decir que vivimos permanentemente bombardeados ante la existencia de un conflicto algo negativo. Y no es así. La manera de resolver o plantear el conflicto, gestionarlo, lo que lo hace ponerlo en negativo o no, pero permanentemente para vivir y desarrollarnos tenemos que partir de esos conflictos, esas confrontaciones, esas dificultades, como queramos llamarlo. Porque si no, lo que está diciendo ella. Yo creo que el conflicto viene cuando hay una resistencia al cambio. Claro, ¿no? Claro. Sí, porque si no es que tenemos la sensación de que estamos condenados al conflicto, ¿no? Y no es así, ¿no? Como Carmen lo ha enfocado, yo pienso de que es una manera no ya optimista, ¿no? Pero realmente valiente y positiva, ¿no? ante el conflicto, ¿no? Sí, el conflicto no me va a derrumbar, no me va a destruir, al contrario, me va a hacer mejor, me va a hacer más sabio, más persona. Sí. Porque si no es que yo entendería que entonces es que estamos condenados, porque si el conflicto viene por la idea, el mundo necesita de ideas. Es más, yo pienso de que las ideas son las que han movido el mundo, ¿no? Ideas malas, ideas buenas, ¿no? Pero la idea, ¿no? Entonces, si el conflicto viene de la idea... El conflicto viene del pensamiento. La idea es una forma de pensamiento, ¿no? El pensar crea el conflicto. Ya sea en pensamientos complejos en forma de paradigma filosófico o político, como se quiera plantear, o sean pensamientos muy simples, pero el pensamiento crea el conflicto y todos nosotros vivimos en un continuo conflicto interior. Siempre hay conflicto, siempre hay tensión en la mente, siempre no hay paz. Otra cosa es que esa dinámica de la mente basada en el pensamiento, como está así estructurada, pues yergue al conflicto en un dinamizador de sí misma, porque el conflicto es una fuerza dinámica, entonces nos mantiene
el movimiento, nos mantiene vivos, nos da la sensación de que estamos vivos, ¿no? Da sentido o proyecta un sentido a la vida, a nuestra identidad. Y eso es lo que hacemos todos, por eso pues vivimos como vivimos, ¿no? No se trata de juzgar al conflicto. Yo no voy a decir que el conflicto sea bueno ni malo. Solo estamos analizando la naturaleza conflictiva de la mente. Pero esa naturaleza conflictiva de la mente, aunque pueda tener una lectura maravillosamente positiva, edificante, el conflicto bien resuelto te ayuda a crecer, te hace madurar, te da sabiduría, etcétera, etcétera. También tiene una lectura muy negativa, porque todo conflicto conlleva dolor, todo conflicto conlleva sufrimiento, todo conflicto, incluso el mejor logrado, o sea, toda situación difícil que se ha conseguido vencer triunfalmente, hasta eso, aun habiendo uno triunfado, se ha desgastado. Y el desgaste conlleva pérdida de muchas cosas, de energía, de todo, ¿no? Y también hay sufrimiento, ¿no? Entonces, no se trata de debatir si el conflicto es bueno o el conflicto es malo, si es que el conflicto es porque estamos así concebidos, nuestra mente lo va a seguir generando, porque nosotros abordamos la vida desde el pensamiento y con el pensamiento, desde el tiempo y desde el pasado, ¿no? Y mientras vivamos con una mente pensante, así va a ser siempre, ¿no? Ya está, no tiene ni bueno ni malo, ¿no? Es así y ya está, ¿no? La cuestión sería, pero al margen de que el conflicto sea bueno o malo, o que uno pueda aprovecharlo para crecer, etcétera, etcétera, en fin, o pueda tener sus ventajas o sus desventajas, al margen de todo eso, ¿podríamos vivir sin conflicto? ¿Podría la mente vivir? O sea, ¿podemos nosotros vivir plenamente la vida sin conflicto? Porque en principio eso no lo conocemos, ¿no? Tenemos experiencia de vivir sin conflicto. A lo mejor podemos tener alguna experiencia aislada de algún momento en nuestra vida en el que realmente no hubiera ni un solo conflicto, ninguna vibración conflictiva en nuestro cerebro. O sea, es posible, ¿no? Es posible que en algún momento o algunos momentos de nuestra vida nos hayamos podido sentir plenos y realizados, ¿verdad? Aunque a lo mejor durará poco ese momento, no sé. Pero es posible, ¿no? Pero al margen de que sea posible o no, de que en algún momento nos hayamos podido sentir verdaderamente plenos y donde en nuestra mente no hubiera, o sea, estuviera totalmente ausente de conflicto, ¿se podría vivir sin el conflicto? Sin hacer del conflicto el dinamizador de nuestra conciencia.
el conflicto es un fenómeno mental, ¿no? Generado por la mente en base a la forma en que creamos los pensamientos, los estructuramos, conceptualizamos la vida, hacemos el mundo inteligible. Todo eso, genera criterios que nos llevan a juicios con los que definimos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, lo que es malo hay que o mantenerlo alejado, evitarlo o destruirlo. Y eso continuamente está en nosotros. Y a partir de ahí pues surge un montón de códigos morales, códigos religiosos, códigos espirituales, códigos filosóficos, ideas políticas de todo tipo, que regulan nuestras relaciones sociales y nuestra relación con el bien y el mal. Y empezamos a discutir y tal, y en fin, así es la vida, ¿no? Porque es que mientras nosotros, y no tenemos otra forma de hacerlo, mientras nosotros abordemos nuestra conciencia del mundo y de la vida como el pensamiento, es que es así. Siempre va a haber conflicto. El conflicto, por tanto, no se trata de huir de él o de buscarlo. Hay veces que nosotros buscamos el conflicto porque nos estimula un tipo de conflicto en concreto, y otras veces, aún no queriendo entrar en el conflicto, nos vemos obligados a tener que enfrentarnos a situaciones indeseables pero bueno, pues ahí están, ¿no? Bien. Entonces, ante esto, la primera cuestión a tratar sería: ¿cuál es la manera correcta de relacionarnos con el conflicto? Vale. Y a partir de ahí pues surgirían luego más desarrollos. Pero la otra cuestión sería: ¿verdaderamente podemos vivir sin conflicto? Sí podemos vivir sin conflicto. ¿De la mente? No, de la mente no. De la mente no. Y como esa ambigüedad es como una situación, un proceso, una persona, lo que sea, que viva o haya vivido sin conflicto. Para que pueda visualizar lo que es eso. Yo pues... mira. Pues no lo veo. ¿Tú lo ves? Yo no. Mira, no vale aquí ninguna respuesta, o sea, ninguna respuesta es posible, porque toda respuesta que yo te pudiera dar en este momento sería más que palabras. Pero ahora me lo conformo con ello. Pero son palabras, o sea, no sirve, o sea, es volver a lo mismo, es el mismo juego. No serviría, ¿sabes? No te serviría de nada, sería otra palabra más, otro concepto más que tú podrías aceptar o negar. Decir pues sí o pues no me lo creo o no me lo creo y ya está. Pero el mecanismo que hoy hemos cogido para hablar de los conflictos es la palabra. Entonces, claro, pero ¿sabes por qué? Porque no tenemos otra forma, por desgracia, de comunicación posible. Porque si la tuviéramos, hubiéramos usado otra. Por eso pregunto y aspiro a tener respuestas con palabras. Que no tienen que ser aquí ahora. Que no, pero mira, vamos a ver. Es que la única respuesta a esa pregunta es que tú pudieras en algún momento experimentar ese estado. Un estado de conciencia libre de pensamiento. Ausencia de pensamientos en tu mente. Eso te dije eso. Pero ahí no tendría ni conflicto ni otras 557 cosas más. Claro, o sea, sería una vivencia de la vida absolutamente distinta, diferente a como lo hacemos todos, pues prácticamente segundo tras segundo. Por eso, hablando de palabras, ¿no?
cuando los grandes místicos, los grandes maestros, las personas realizadas, etcétera, etcétera, hablan de esos estados, hablan de ausencia del yo, ausencia, o sea, de fusión con el todo, en que todo está en uno y uno está en todo, no sé, no hay individuación, hay un estado de una especie como de omnisciencia, de no sé, pero son palabras. Pero volvemos a la semana pasada, a la historia que contaste de la concentración, ¿no? Y de la eliminación de un montón de cosas, ¿no? De la abstracción. De la abstracción, ¿no? O sea, digamos que ese es el final, el vivir totalmente sin yo, pero tienes que empezar por algún sitio, por el principio, ¿no? Claro. Que es lo que ha dicho David, que es el aquí y ahora, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que el aquí y ahora, o sea, el vivir el momento presente, es un ejercicio que podemos practicar, pero es muy fugaz. Porque mientras que nuestra mente está en el conflicto, si nosotros nos proponemos, mira, tengo que ir ahí a la corredera, ahí al estanco, ¿no? Pues lo que tarden y de mi casa a la corredera voy a ir en un estado de conciencia presente. No voy a dejar que ningún pensamiento me distraiga. Eso ya ha generado el conflicto. Eso ya es un conflicto, pues estás convirtiendo algo tan simple como es ir al estanco, que está a 500 metros, lo estás convirtiendo en una competición, una batalla. ¿Por dónde empezaríamos? ¿No? ¿Por dónde podemos empezar? La mente quiere empezar. Es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Comprender la simplicidad de la conciencia. Pero entendemos lo que es esa aceptación pasiva de las cosas, donde no hay enjuiciamiento. Pero desde la mente eso es imposible. De la mente es imposible, porque la mente siempre juzga. Siempre juzga. Conocemos a una persona y automáticamente estamos recabando toda la información posible sobre esa persona. Y para juzgarla, si es de los buenos o de los malos. Entonces yo tengo otra duda. Sí. Está más fácil. ¿Podemos alcanzar ese estado en un día a día y en una sociedad como en la que vivimos e interactuamos? Sí, porque ese estado no depende precisamente es que ese estado no depende de la mente. Es un estado no mental. Algo tan simple y maravilloso como si tuviéramos aquí un interruptor y cortas la mente, apagas la mente, ¿no? Es posible. Eso genera una verdadera comprensión de la vida, pues sí. Mucho más verdadero, no que mucho más verdadero. Eso es la verdadera vida, ¿no? La verdadera experiencia de la vida. No la que nosotros vivimos con la mente. Que con la mente siempre estamos juzgando, y como siempre estamos juzgando, siempre nos estamos equivocando, siempre estamos metiendo la pata, siempre luego estamos pidiendo perdón, luego no sé cuándo, y siempre, perdón, con rollo.
Y si no, exigimos disculpas y no sé cuándo. Todos son discusiones, todos son... Ah, no, yo es que creía que... Ah, perdona, pero... Dentro de la forma mental de vivir, existen formas de usar la mente más correctas. Digamos que la mente es como una especie de patrón que tenemos, ¿no? No sé, de nuestro jefe, ¿no? Y entonces tienes que saber, primero conocer al jefe para saber relacionarte con él lo mejor posible, porque es un jefe muy malo y es capaz de hacerte mucho daño. Entonces, cuanto mejor lo conozcas y mejor te prepares para tratar con él, menos te hará sufrir. Pero que entre vivir bajo, digamos, ese dominio de ese jefe malo y cruel, a vivir sin ese jefe, siempre será mejor vivir sin ese jefe, ¿no? Más, mientras no tengamos otra manera de vivir, mientras no sepamos escapar a la mente, o disiparla, disolverla, no nos queda otra que conocer la mente. Conocer la mente, conocer la estructura del pensamiento, conocer las características de la misma, conocer nuestros temores, cuáles son, por ejemplo, nuestros temores, el temor o el miedo base sobre el que están todos los demás cimentados. Lo mismo con los deseos, cuál es nuestro deseo base sobre el que están todos los demás cimentados, cuáles son los rasgos psicológicos más asociados a nuestra vida cotidiana, qué otros son los que solamente aparecen cada ciertos ciclos, cuáles son los estímulos que los activan esos procesos, etc. Hay que conocer bien nuestra mente, tenemos que conocernos muy bien a sí mismos. Y al mismo tiempo practicar la meditación, practicar el silencio de la mente. El silencio de la mente adviene a nosotros en un momento menos previsto. Es una especie de... Imaginar una cascada de luz que de repente te llega ahí, ¿no? Y uno percibe la vida real. Y ya no solamente la vida real, sino percibe el ser. O sea, siente y reconoce su ser. Y ya después de eso, ya que te van a contar. Y luego, ¿qué pasa? Vuelve a ver la mente. Porque uno no ha conseguido derribar esa estructura de la mente. Igual que llegó esa cascada de vida, llega el caudal desbordado del tiempo y otra vez uno lo arrastra. Con ese sabor viejo de la existencia, ¿no?